Hay muchas series, pero hay pocas que de verdad se te quedan en tu corazoncito y en tu mente. Y esas son las que volvería a ver sin pensarlo. Ahora mismo, la verdad, incluso me da un poco de miedo empezar a ver una serie nueva, porque prácticamente por mes cancelan una serie. Y además, ahora más que nunca, echo de menos ciertas series, porque con toda la violencia que estamos viendo en las series nuevas y la polémica que ha habido, te hace recordar las series que te emocionaron hace muchos años. Hubo muchas series que, como digo, hace años me enamoraron y me hicieron enloquecer con este mundo de las series turcas. Y seguramente a ti te pasó como a mí. Y quizás hasta coincidas conmigo en algunas de ellas. Por ejemplo, Erkenci Kuş, Pájaro Soñador. Empezar por esta es un poco cliché, lo sé. Pero dado que esta serie me marcó tanto en un comienzo, os contaré lo que más me gustó. Una de las cosas que me cautivó fue la frescura que se veía en la serie, lo colorida que era, el ambiente de verano de Estambul que te ofrecía. Y además los papeles de Can y Sanem me dejaron prendada. Sobre todo Sanem, que siempre la recuerdo como muy alegre, inocente, enérgica, y nos dieron tantos momentos bonitos esta pareja, que sin duda esta tengo que reconocer que la he visto más de una vez. Y no solo los protagonistas, es que había personajes súper buenos, como por ejemplo JJ, que siempre nos daba momentos cómicos con Sanem, en Friki Harika, la agencia de publicidad, que supongo que os acordaréis, donde nos dieron tantos momentos. También otros personajes que me quedaron marcados en la memoria fueron, por ejemplo, los padres de Sanem. Sobre todo la madre, que tenía un carácter súper alegre, súper fuerte a la vez. Era cautivadora la mujer. En general, la verdad es que Erkenci Kuş fue una historia que me hizo reír y me hizo llorar. Hasta su último episodio 51, que fue ya hace tanto tiempo, agosto de 2019. Esta serie, si creías como yo que estuvo más tiempo, te cuento de que no, que estuvo solo un año. Yo la verdad no recordaba que hubiese sido una serie de solo un año. Pensé que había sido un poco más larga, pero no. La verdad que esta novela era la típica que podrían haberla alargado más, porque nada más que con la vida de Sanem y Can, cuando se casaron y tuvieran un hijo, pues podían haberla alargado más y seguro que hubiera triunfado igual. ¿Cuáles serían los ratings en ese momento de Erkenci Kuş? La verdad es que no lo sé. Lo voy a mirar por curiosidad y si lo encuentro, os lo cuento. Y qué decir de otra novela que es muy típica también, pero que volvería a ver sí o sí. Y más siendo una comedia romántica que ahora hay tan pocas. Estoy hablándote de Kiral y Ash, Tranquilo mi amor. Si habéis visto más de mis vídeos, sabréis que a mí esta novela me encanta y en alguna ocasión la he comentado. Esta serie me parece que es súper completa, porque tiene tanto amor, tristeza, alegrías, comedia, drama, separaciones, reencuentros, y una pareja más madura que por ejemplo Can y Sanem de Erkenci Kuş, y un amor súper pasional que nos transmitía una fuerza, una pareja sin duda que nos dejó súper emocionados. Y de hecho parece que las series que hizo la actriz que interpretaba a Defne, Ersin Sangu, después no ha tenido éxito en sus siguientes series. Bari Hardu sí ha tenido éxito en algunas series más adelante, pero fue como esos papeles que tuvieron en Kiral y Ash como un punto de inflexión para ellos, porque pusieron el listón súper alto. Aunque la historia de Kiral y Ash para algunos podría ser típica, para mí no era nada típica, porque para mí Ömer sí tenía dinero, pero tenía dinero porque había trabajado desde joven para conseguir llegar a lo grande, y con su talento y su persistencia pues logró tener pasiones y tener un nombre pues a nivel de diseñador como fuera de Turquía también, se supone en la serie. Defne también me encantaba, pero te tengo que decir que a mí me ponía nerviosa a veces, porque cuando estaba todo el tiempo intentando ocultarle el secreto a Ömer, era como que metía una cagada tras otra y era como a mí por lo menos me daba angustia. En general es que me encantó esta serie, porque es que no solo los personajes principales, es que hay muchos personajes, como por ejemplo la tía Neriman, el gran Koray, que era graciosísimo. Es que tenían muchos personajes, Sinan, tenía muchos personajes que hacían la serie bomba. Otra que me encantó, Senkan Kapimi, la serie de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Serkan y Eda también formaban una pareja increíble, es que saltaban chispas entre los dos. Y la historia, aunque era un poco más típico, más chico rico y chica pobre, nos dio muchos momentos diferentes y al final la segunda temporada estuvo genial. No fue típica tampoco la serie, pero no todas las series turcas que me encantaron y que volvería a repetir sin duda eran todas comedias románticas. También os traigo una que me encantó en su comienzo, que de hecho fue una de las dos
junto con el Kensiku, me enganchó a seguir viendo series turcas. Fue Stiletto Vendetta, que en turco tenía el título de Ufak Tefek Cinayetler, algo así. Esta serie comenzó siendo una serie de suspense, pero que también tenía amor, un lío de relaciones que no veas, y las protagonistas me encantaban, que eran un grupo de amigas que se conocían desde pequeñas, y el escenario donde se daba todo era como una urbanización de lujo en las afueras de Estambul, en las que las casas eran súper bonitas, todas las mujeres pues tenían maridos que trabajaban en buenas posiciones, y ellas pues eran todas divinas, se cuidaban mucho y se dedicaban un poco a ser mujer florero. Una de las protagonistas, Joya, que era doctora y después de muchos años desde la juventud se reencontró con las otras 3 amigas, y de ahí se desarrolla toda la historia. Una historia que no te aburrirás para nada y que también hay amor. Por eso te la recomiendo si no la has visto. Además también está doblada en español, por lo que si aún no has visto esta serie, no dudes en verla, estás tardando. Otra serie que tengo que reconoceros que no la he vuelto a ver, que solo la vi una vez, pero que me enganchó también y me encantó, una comedia romántica y un poco de drama que se llamaba Aşk Mantık İntikam, Amor, Lógica y Venganzas, una serie de Burcu Özberk y de İlhan Şen, que la verdad formaron una pareja estupenda en esta serie. Esra y Ozan, estos eran los personajes que se casaron de jovencitos y se separaron, y después de los años se reencontraron. Ella era una mujer que no tenía empleo y que anhelaba una vida de rica, y en su camino pues se encontró, como digo, con Ozan, que Ozan había cambiado tanto y ahora era un hombre que tenía mucho dinero, un hombre que era CEO de su propia empresa tecnológica, y a raíz de ahí pues todo se enreda y tienes que verla. De hecho, ahora que lo pienso, mientras os la estoy recomendando, me he dado cuenta que hay muchas escenas y muchas cosas que no recuerdo de esta serie. Así que es una buena candidata para que este verano, cuando esté del receso de las series en Turquía, quizás me anime y la vea por segunda vez. Y si te das cuenta, todas estas series tienen algo en común. Tenían más desarrollo, más calma, más alegría. No todo era drama o violencia. Y eso es lo que ahora precisamente pienso yo que se está perdiendo, que están metiéndose demasiado en violencia y drama y se están olvidando de que las comedias románticas fueron lo que realmente, para mí, según yo pienso, impulsaron las series turcas al resto del mundo. Yo personalmente echo de menos esas series, y la verdad que cada verano espero que salga una serie tan inolvidable como la que dije al comienzo, una serie de verano que empiece flojita como para verano y que nos deje emocionados y que dure y que dure y que dure y aguante el invierno. Pero de momento no hay muchas series de comedia romántica que empiecen en verano que hayan tenido el mismo éxito que, por ejemplo, tuvo Erkenci Kuş. ¿Viste alguna de estas series repetidas? ¿O viste alguna que te marcó realmente a ti y no he mencionado? Te leo en comentarios. Por cierto, series de drama actuales como por ejemplo Tasayap Bu Deniz también me gusta. No os penséis que solo me gusta la comedia romántica. No es necesario que todo sea comedia romántica, también puede haber drama, pero no con tanta violencia. Por lo menos eso me gustaría a mí. En el próximo vídeo hablaremos de Tasayap Bu Deniz y de lo que ocurra en su nuevo episodio. Así que si estás siguiendo esta serie, no te pierdas mi próximo vídeo. Si te quieres enterar de lo que pasó la semana anterior y toda la polémica con las series turcas, corre a ver mi vídeo anterior y te enterarás de todo. ¡Hasta la próxima!